Dios le bendiga. Buenos días. Antes de empezar, queremos darle gracias a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas, sea bueno, sea malo. Siempre dele gracias a Dios. Queremos que nos acompañen con sus oraciones. La salud de la pastora está un poco quebrantada. Ella sufre de la presión. Esto estaba controlado, pero ha tenido algunas situaciones allí que le han hecho que su presión se baje. Pero sabemos que Dios va a hacer la obra en su cuerpo y va a ser sanada. También estamos haciendo lo que Dios también nos manda, que es acudir al doctor y hacer todos los exámenes de ley, ¿no? Entonces, si usted recuerda, pues ella tenía su presión elevada. Ahora se le baja. Entonces hay que cuidar eso y hay que darle gracias a Dios, porque eso es lo primero que tenemos que hacer. Darle gracias a Dios en todo y por todo, siempre en nuestra vida. Así que pónganla en sus oraciones. Y este jueves tenemos una cita con el médico que le va a medir, porque le hicieron un examen de 24 horas, un mapeo que se llama. Entonces ella vamos a ir a recibir, ¿no?, el diagnóstico del médico y también la medicación, porque esa es otra cosa. No podemos darle cualquier cosa. Alguien me puede decir, Néstor me dijo, dele agüita de vainilla. Sí, son remedios, se le da un caramelito de miel y toda esa cosa. Pero también hay que acudir al doctor para saber las medicaciones que se necesitan en ese caso. Así que esté orando para que el día jueves pues podamos tener esa visita y todo salga bajo la voluntad del Padre Celestial. Le recuerdo, la semana pasada hablamos de un tema que es el permiso del Espíritu Santo, que debemos nosotros de pedirle permiso al Espíritu Santo en todas las cosas que nosotros hagamos en nuestra vida. Y nos dimos cuenta de que en Hechos 16, los primeros 10 capítulos, hay un hecho curioso, que es que el Espíritu Santo prohibió que se predicara el Evangelio. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué el Espíritu Santo prohíbe? Si es la predicación del Evangelio, si es la palabra de Dios. ¿Por qué en otro lugar el Espíritu Santo no solamente prohibió, sino que dijo tajantemente, aquí no van a entrar? Y el Espíritu Santo lo prohibió. Pero si usted siguió la lectura y del verso 11 en adelante, tal vez usted leyó en su casa, hay 3 historias que nos confirman que el Espíritu Santo tiene que dar el permiso. Tiene que dar el permiso, como en este caso en nuestra iglesia, para que se abran los cultos. Tiene que dar el permiso para que los adultos mayores vengan a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren ver a los adultos mayores? Pronto los va a ver. Ya hay una resolución que nos está dando las normas para poder recibir a los adultos mayores, y nos alegramos por eso, porque ahí vamos a poder recibir a una parte importante de la iglesia, porque nosotros somos o estamos conformados de personas mayores, y gracias a Dios por ellos, porque por su sabiduría, su caminar en el Señor, están aquí en el templo. Entonces vamos a verles aquí una vez más, sí, pero todo tiene que ir en un orden, con un permiso. No podemos hacer las cosas porque nosotros queremos. ¿Es buena la intención de recibir aquí a los adultos? Sí, los queremos tener aquí, pero hay que hacerlo con permiso. Entonces, hablando de este permiso del Espíritu Santo, tenemos narrado aquí que el Espíritu Santo, con su permiso, llegamos a donde Él nos conduce. Mire, Pablo fue a Asia, al continente asiático, y el Espíritu Santo le prohibió. Pablo fue a un lugar que se llamaba Bitinia, y el Espíritu Santo le dijo, aquí no. Pero en una visión de un hombre macedonio, el Espíritu Santo dijo, sí. En Macedonia, sí. En Asia, no. En Bitinia, tampoco. En Macedonia, sí. ¿Y quiénes somos usted y yo para cuestionar al Espíritu Santo y decir, ¿y por qué no nos dejaste en Asia? ¿Y por qué no nos dejaste en Bitinia y en Macedonia sí?
podemos ser malcriados y tal vez decirle a Dios, no, pero ¿por qué no me dejas ir donde yo quiero? Porque no es como yo quiero, es como el Espíritu Santo permita y consienta. Entonces dice la Biblia que llegaron a Macedonia, el lugar de la visión, verso 11 y 12. Zarpando pues de Troas, estamos en Hechos 16 por si acaso. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Mire qué interesante que dice que fueron algunas ciudades, pero se quedaron en una en especial, llamada Filipos. En Filipos, que era la ciudad principal de Macedonia, se quedaron allí algunos días. Si llegamos a donde Él nos conduce, llegaremos bajo la dirección de esa visión. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dijo, no, esta visión significa que nosotros tenemos que ir a predicar el evangelio? Esto es lo que nos está diciendo Dios. Pero ¿dónde lo vamos a predicar? En la provincia de Macedonia. Ahora tenían que buscar qué lugar, y el lugar fue Filipos. ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo ahí con su Biblia? Llegaron en un día de reposo, dice, y un día de reposo, verso 13. Salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Un día de reposo, o sea, un día sábado, y dice la palabra de Dios que llegaron en el momento de la oración. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Usted ha escuchado esta frase, orando en el Espíritu. ¿Sí la ha escuchado? Hoy vamos a saber qué significa realmente esa palabra. Otros dicen que hay una oración fuerte al Espíritu Santo, pero lo que dice la Biblia es la oración en el Espíritu. Hoy lo vamos a saber. Y dice también que en el lugar, o Dios nos conduce a un lugar, un día, una hora, un momento oportuno. ¿Usted cree que fue casualidad que Pablo llegó el día sábado al momento donde unas mujeres se reunían a orar? ¿Fue casualidad? No. El Espíritu Santo ya tenía todo medido. ¿Cuántos creen que Dios tiene ya todo medido? Esa es la verdad. Nosotros no tenemos por qué desesperarnos, porque Dios tiene todo ya establecido, todo ya cuadrado en el orden de los siglos, de los tiempos. Miren, el Espíritu Santo no dejó en Asia, no dejó en Bitinia, pero fue en Macedonia y en un lugar específico llamado Filipos, a la hora de la oración, en el día sábado, en el momento oportuno. Diga conmigo, el Espíritu Santo no se equivoca. Amén. Nunca se equivoca el Espíritu Santo. Por eso usted tiene que estar en conexión con el Espíritu Santo, para que usted le pida permiso, usted se conduzca, entre, salga, suba, baje, bajo su dirección. Qué bueno que un hijo de Dios, antes de hacer cualquier cosa, le pida permiso a Dios, al Espíritu Santo, a Jesucristo. Ese debe ser el primer paso para todo lo que hagamos. Algunos dicen, voy a consultar al pastor. No consulte al pastor, consulte a Dios. Amén. Ese es el que no falla. Él nunca falla, y Él siempre tiene las cosas bajo su orden y bajo su control. Todo tiene una razón de ser. Por eso pedimos permiso. A veces nosotros, cuando somos jóvenes, niños, a veces no entendemos esto. No sé cuántos se escapaban de la casa cuando eran niños a jugar pelota, y lo hacían sin permiso. Y después venía la caricia, porque usted no pidió permiso, no había hecho las tareas, y usted salía, decía mi abuelita, como cabra loca,
Porque nos enseñaron a pedir permiso. No podemos conducirnos. Y después nosotros entendemos, ahora que somos adultos, que nuestros padres tenían razón, de que debíamos pedir permiso. Pero a veces eso viene con la experiencia y con el tiempo. Todo tiene una razón de ser. Por eso es que el Espíritu Santo prohibió, no dejó, porque había una razón de ser. Y hay 3 razones poderosas que el Espíritu Santo dio para que se predique en Macedonia, en Filipos. Versículo 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mire, una primera razón, una mujer llamada Lidia. Cuando estábamos visitando en la época de pandemia y podíamos tener el carro de mi papi para poder venir aquí en el día que el semáforo lo permitía, ¿sabe qué? Sucedían cosas interesantes. Justo cuando ya nos volvíamos a Guayaquil, alguien nos llamaba y nos decía: pastor, venga a visitarnos. Y nos tocaba coger el carro e ir a visitar. Eran visitas no programadas. Recuerde que nosotros decíamos por el chat del WhatsApp: mande, si usted quiere que lo visitemos, mande el mensaje, ¿no verdad? Y nosotros vamos a estar allí. Pero habían visitas que no estaban en la agenda. ¿Y sabe qué? Esas visitas eran de mucha bendición, o fueron de mucha bendición para aquellos que las recibieron. Eran inesperadas. Mucha gente, incluso que no era de la iglesia, me decía: pastor, venga para acá, que queremos que oren por un enfermo, o queremos que usted lleve una palabra. Entonces, en este caso, esta mujer que vivía en otro lado, fíjese, no vivía en Filipos, vivía en Tiatira. Pero, ¿qué dice ahí la palabra? Que era una adoradora. A veces nosotros ni sabemos dónde hay adoradores en espíritu y en verdad. No evangélicos, no católicos, no les pongo un membrete. Adoradores que temen a Dios. Hay gente que teme a Dios en lugares que usted y yo quizás ni pensamos. Y la primera razón del permiso del Espíritu Santo fue esa mujer llamada Lidia, que tenía un corazón de adoradora. La segunda razón, del verso 16 al 23, dice: y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Segunda razón por la que el Espíritu Santo dio el permiso: una muchacha endemoniada. ¿Se acuerda que yo le pregunté cuando comenzamos aquí cuántos habían hecho liberación? Hace 2 días me tocó orar por un muchacho. No está endemoniado, pero está siendo influenciado por espíritus inmundos. Y ya han ido a orar algunos pastores. Y no quiero echarme la flor y decir: yo fui y el espíritu se fue. No. Pero el hecho es, nosotros vamos porque queremos demostrar algo, o por el permiso del Espíritu Santo. Se da cuenta que es distinto. Y no por lo que se haya logrado con este joven, sino porque usted tiene que moverse bajo esa dirección. Miren, esta muchacha, que fue una de las razones por que el Espíritu Santo le dio permiso a Pablo, era una muchacha que no solamente estaba bajo la influencia o poseída por un espíritu de adivinación, sino que también era explotada.
Algunos no predican sobre esto. Esta muchacha era explotada económicamente por unos hombres. Porque ¿de qué sirvió una adivinadora? ¿De qué sirvió una bruja? Un chamán, un cartomántico, un adivino. Es para sacar plata a la gente, pues. Y créame, carros lujosos llegan donde esas personas y no saben que el Espíritu Santo está tan cerca de ellos que no necesitan pagar ni un centavo. La tercera y última razón la encontramos del verso 24 en adelante. Leamos el 23 para entender. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y usted sabe el resto de la historia. Tercera razón, un carcelero, una mujer, una joven, un carcelero. Nosotros a veces queremos las multitudes, queremos tener un templo lleno. Dios viene a veces por 3 razones, a veces viene por una sola. Diga gracias, Señor, porque me rescataste siendo el único. Muchas veces usted es el único de su familia que ha recibido a Jesús. El único que tuvo la gracia de que el Espíritu Santo dio el permiso y usted lo tomó. 3 razones, 3 personas. No fue la multitud, no fue 3,000 personas que se convirtieron ese día. Fueron 3. Una mujer, una joven y un carcelero, donde el Espíritu Santo dijo: yo le doy permiso. 3 situaciones de salvación. Y en estas 3 hubieron situaciones particulares, razones específicas. Yo creo que se cumple la palabra de Jesucristo. ¿Se acuerda? En Juan 13, o cuando habla con la mujer samaritana. No me aprendo de memoria las citas bíblicas, así que discúlpeme. Cuando le dice la mujer samaritana: Dios está buscando ¿qué cosa? Verdaderos adoradores, que adoren a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo estaba buscando una mujer llamada Lidia, que oraba con otras mujeres, pero que era una verdadera adoradora. ¿Y usted sabe lo que es adoración? No son los cantos, ya lo hemos repetido cientos de veces desde este altar. Los ministros de alabanza aquí también lo han dicho, lo han referido y lo han enseñado. Adoración no es música lenta, no es levantar las manos, no es cerrar los ojos, no es ponernos como en un baile lento. La adoración es una actitud. ¿Sabe lo que significa la palabra adorar? Hay un término que me gusta mucho, creo que es halal en hebreo. Y el término halar significa como cuando un perro lame la mano de su amo. Si usted tiene mascota, usted lo entenderá. Yo a veces me pregunto por qué tenemos una mascota en la casa y por qué la cuidamos mucho. ¿Sabe por qué? Porque el perrito nunca está pensando: ¿qué va a pasar mañana conmigo? ¿Será que mi amo me va a botar? ¿Será que mi amo no me va a dar de comer? ¿Será que mi amo no me va a dar agüita? ¿Y usted le da comida a su perrito? Sí. ¿Le da agüita a su perrito? Sí. Por eso es que es bueno tener una mascota. ¿Sabe por qué? Porque ahí nosotros comenzamos a reflexionar: si esa mascota depende de mí, que soy un hombre malo. Y dice Jesucristo que siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos. Un perrito te
mueve la colita cuando llegas a la casa. Te lame la mano. ¿Sabe por qué? Dicen los entendidos que el perro pregunta: ¿dónde estuviste? ¿Qué hiciste? Lamiéndole la mano. Esa es la adoración. Yo, como un perrito delante de mi Dios, muevo la colita cada vez que llego a su presencia, porque me alegro de que Él sea mi Dios, de que Él me sustente, me provea. Eso es un verdadero adorador. Eso es adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro ser. ¿Y qué quería hacer el Espíritu Santo en Lidia? Que abra su corazón. Y dice la Biblia que ella escuchó atentamente a Pablo y abrió su corazón. Tanto abrió su corazón que le dijo: Pablo, ven a mi casa. Y casi que lo obligó, dice la Biblia, a quedarse allí. Miren qué increíble lo que mueve el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Yo pienso que el apóstol Pablo no tenía dónde llegar. Me imagino que el apóstol Pablo tampoco había comido. Y miren dónde lo lleva el Espíritu Santo: encontrar una adoradora que abra su corazón y que sea tan generosa. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando nos da el permiso. ¿Qué otra razón poderosa? Que Dios libre a una joven poseída por un espíritu de adivinación y la libre también de los aprovechadores que la explotaban, sus dueños, dice ahí. Si se da cuenta que usa esa palabra. ¿Cuántos saben que aún hoy en día, siglo XXI, existe el comercio y tráfico de personas? ¿Usted sabe que todavía existe eso? Sí. La gente que pasa en frontera a Estados Unidos, muchos son traficados. Muchos niños, muchas mujeres. Y eso se llama la trata de blancas. ¿Sí ha escuchado usted eso? Y contra eso nosotros también tenemos que orar, porque hay mucha gente que trafica con personas, las venden como esclavos. Uno dice: no, esos fueron los esclavos, los negritos. No, todavía hay esclavitud en este siglo XXI. Y nosotros nos oponemos a eso. Y en el nombre de Jesús decimos: va a ser destruido todo comercio de personas. Tráfico de órganos también hay, ¿sí? Fíjese, qué interesante. Y otra última razón es que finalmente, en medio de una situación difícil, de un terremoto, dos adoradores. Porque ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? Estaban orando y estaban cantando. Aunque eran desafinados probablemente, cantaban mientras se sacudía esa cárcel. Sinceramente, ¿a quién de nosotros se le ocurriría seguir cantando en medio de un terremoto? ¿Veo sus manos? A ninguno, porque nosotros quisiéramos salir corriendo, ¿no verdad? Comienza a temblar, ponte a salvo. Pero estos, mientras temblaba, cantaban. Y yo me atrevo a decir, es mi suposición, es mi sospecha, que mientras más temblaba, ellos más cantaban. Diga gloria a Dios, diga: yo lo voy a hacer cuando esté pasando en una circunstancia difícil en mi vida. Voy a adorar a Dios con más fuerza, voy a cantarle a Dios con más fuerza. Amén. Y todo para alcanzar a un hombre y su familia para Cristo. Porque ¿quién se convirtió? ¿El carcelero? No, se convirtió toda su familia. Porque él preguntó: ¿y ahora qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Y usted se lo sabe, verso 16. Cree en el Señor. 16 o 23. Cree en el Señor. 32. Soy disléxico en esa parte. Verso 23. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos dicen a mí eso? ¿Cuántos fueron salvos? Fuiste salvo tú y tu casa. Amén. ¿Se da cuenta? Por el permiso del Espíritu Santo.
Ahora la pregunta es, ¿cómo responder al Espíritu Santo? Lidia puso atención a la predicación de Pablo, se bautizó. ¿Está entendiendo? El Espíritu Santo dio el permiso, ella escuchó la predicación, pero ella dijo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer como una hija de Dios? Y hay muchos que no se han bautizado todavía. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Tienen el permiso del Espíritu Santo? Sí, pero no han entendido que cuando uno se convierte a Cristo, el siguiente paso es: yo me bautizo. Pastor, ¿cuándo hay bautizos? Si no hay bautizo en la iglesia, venga y bautíceme en mi casa. Pero yo quiero bautizarme porque quiero agradar al Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Y para eso no tanto hay que pedir permiso, hay que ser obedientes. ¿Cuál fue la respuesta de esta mujer? Pues se bautizó y se volvió una excelente anfitriona. Le abrió las puertas de su casa al apóstol Pablo. Le dijo: ven, ¿vienes o vienes a mi casa? Quiero hospedarte en mi casa, quiero alimentarte en mi casa, quiero que descanses en mi casa. Tú estás predicando el evangelio y necesitas un lugar donde estar, donde descansar y donde alimentarte. La joven liberada recobró su libertad física. Ojo con esto, porque sus dueños ya no la podían oprimir más. O sea, ella fue libre físicamente. ¿Sabe cuántas jovencitas están entregando sus cuerpos para pagar sus estudios de universidad en Estados Unidos? ¿Sabe que eso es muy común allá en los Estados Unidos? Usan un nombre, Sugar Daddy. ¿Ha escuchado esa expresión? Sugar Daddy es un hombre mayor que me mantenga. Y no solamente mujeres, también hay hombres que tienen su Sugar Daddy. Y el Espíritu Santo quiere liberar a muchas de esas jóvenes, jovencitas y jóvenes, varones, de esas garras de opresión. Fue libre espiritualmente, fue libre del yugo de sus explotadores, porque eso eran este par de hombres explotadores. Fue libre esa jovencita. ¿Qué otra respuesta tenemos? El carcelero, en medio de su intento de suicidio, porque él se iba a matar, ¿no verdad? Él dijo: todas las puertas de la cárcel están abiertas, todas las celdas están abiertas, las esposas, los grilletes, los cepos están abiertos. Todos se deben haber ido de la cárcel. Ahora me van a llamar a mí a cuentas. Entonces, ¿qué iba a hacer? Se iba a matar con su espada, con su cuchillo, no sé. Y en medio de ese intento de suicidio fue salvo, y su familia, dice la Biblia, se regocijó con él. Porque yo creo que cuando fue Pablo a casa de este hombre y abrió su boca, le dijo: ¿saben qué? Su papá se quería suicidar, pero nosotros le dijimos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué hizo la familia? Recibió a Jesús y se regocijó con él, porque a esa hora estuvieran velando a un muerto, pero tenían vida por el permiso del Espíritu Santo. Después de hablar del permiso del Espíritu Santo, y ahora sí entender por qué el Espíritu Santo dice no aquí, no allá, y aquí dice sí. Porque Él sabe y Él entiende dónde somos más efectivos, dónde le podemos servir a Dios de manera más óptima, de mejor manera. Pero esta es la orden más difícil de cumplir. Y vamos a cerrar este mensaje con lo que parecía un final feliz. Lidia, encaminada,
como adoradora, como una mujer que servía a Dios. La muchacha liberada, ahora dispuesta a tener una vida distinta. Y el carcelero con su familia gozosos. Parece todo un final feliz. Pero dice la Biblia en los últimos versículos, vamos a leer el verso 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres, o sea, a Pablo y a Silas, ¿no verdad? Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Verso 37. Pero, lea ese pero en letras mayúsculas. Pero, verso 37, Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. ¿Y qué dijo Pablo? No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Entonces los magistrados enviaron a los alguaciles a arreglar el problema. O sea, miren, nosotros nos equivocamos, entonces ya pueden, váyanse nomás de la cárcel. Y Pablo, ¿qué dijo? No, Señor, aquí nadie se va. Que los magistrados, que los jueces vengan a sacarnos ellos mismos. Ahora, esas palabras como que es de alguien orgullosito, ¿no verdad? Pero ¿sabe qué? No era orgullo. Era la dirección y el permiso del Espíritu Santo. Pareciera orgullo, pareciera que Pablo dice: a ver, no, nadie me va a sacar de aquí, sino los que nos metieron, ellos los que nos metieron en este problema nos van a sacar, porque ya nos asaltaron, ya no nos enjuiciaron y nos metieron en la cárcel, entonces ellos son los responsables. Versículo 37, 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron y les rogaron, y sacándoles, les pidieron que saliesen de la ciudad. ¿Y por qué le digo que era fue la orden más difícil de cumplir? Van los magistrados, van los jueces y les dicen a Pablo y Silas: miren, nosotros nos equivocamos, por favor, discúlpenos, salgan de la cárcel. Pero les dicen: salgan, ¿de dónde? De la ciudad. ¿Qué es lo increíble en esto? Yo hubiera pensado: ¿y por qué me tengo que ir de la ciudad? Si yo no hice nada malo. Liberé a una chica que tenía un espíritu de adivinación. ¿Por qué me tengo que ir? Porque lo que estaban diciendo los jueces era: salgan de la cárcel, por favor, nosotros nos equivocamos. Le estaban pidiendo las disculpas, pero le dicen: váyanse de la ciudad. ¿Y cómo comprender eso? Verso 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pregunto: ¿a quién le obedecieron? ¿A los jueces o al Espíritu Santo? El Espíritu Santo ya les había dicho: ellos van a venir, les van a pedir disculpas, pero les van a decir que se vayan de la ciudad. Y ustedes van a obedecer. Pero Señor, pero no, queremos quedarnos más, queremos convertir más gente. Mira que aquí se convirtió el carcelero. Podemos hacer una iglesia, podemos hacer una obra. No. Salgan de la ciudad. Pero Señor, ¿por qué tú permites que estos hombres, estos incircuncisos jueces vengan y nos boten de la ciudad? Obedezcan.
¿Está entendiendo el permiso del Espíritu Santo? No mando yo, no manda el gobierno, no manda las personas, manda el Espíritu Santo. ¿Lo está entendiendo ahora? Quiero terminar en Judas, versículo 20. Busquen en su Biblia. Judas 20. ¿Cuántos están orando para que el culto sea más largo? ¿Están orando por eso? Nosotros ya lo hemos puesto en las redes. Tranquilos, también va a llegar. Amén. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando, ¿en qué? En el Espíritu Santo. Quiero leerle la versión lenguaje actual. ¿Qué significa orar en el Espíritu Santo? Le leo. Pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esta confianza es muy especial. O sea, la santísima fe. Tenemos que tener toda esa santísima fe. Pero dice, cuando oren en el Espíritu, ¿qué significa? Escuche. Dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Ora en el Espíritu. Y nosotros pensamos, voy a orar en el Espíritu, voy a hablar en lenguas, voy a hacer... No. Eso no es orar en el Espíritu. Me va a dar la chiripiolca y voy a dar vueltas como loco. Voy a danzar. Eso no es orar en el Espíritu. Voy a recibir revelaciones y sueños. Eso no es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu significa decir lo que el Espíritu Santo quiere que diga. En otras palabras, orar bajo su permiso, bajo su consentimiento. ¿Cuántos quieren orar en el Espíritu ahora? Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hemos entendido finalmente por qué tú das permiso para ir a unos lugares, para ir a otros no. Porque tienes un plan salvador. Tal vez para salvar a uno, a dos, a tres, no sabemos, Señor. Pero tú nos vas a llevar con el permiso del Espíritu Santo y bajo su consentimiento a hacer siempre tu voluntad. Señor, permítenos orar en el Espíritu para decir no lo que nosotros queremos, sino lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que digamos. Para con nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra iglesia, en nuestra nación. Espíritu Santo, te pedimos permiso para que tú hagas con nuestra vida conforme a tu voluntad. No movernos nosotros en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, en nuestras suficiencias, en nuestras capacidades, no, sino hacerlo bajo tu voluntad. Tal vez Pablo no entendía por qué el Espíritu Santo le dijo, salgan de esta ciudad. No porque lo dijo los jueces, sino porque lo estaba diciendo y permitiendo el Espíritu Santo de Dios. Señor, ayúdanos a siempre pedirte permiso. Cuando salgamos, cuando entremos, cuando vayamos, cuando comerciemos, cuando emprendamos, cuando trabajemos, cuando tengamos una situación difícil, permítenos pedirte permiso y dejarnos mover por tu maravillosa presencia. Gracias, Señor, porque tú estás buscando verdaderos adoradores, porque tú estás buscando liberar a tu pueblo, porque tú estás buscando familias alegres y regocijadas por la salvación. Señor, que entendamos tus propósitos, el mover del Espíritu Santo en nosotros,
para hacer lo que a Él le agrada y no lo que a mí me agrada. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a aquellos que han escuchado este mensaje a través de las redes sociales, y que tu mano maravillosa sea sobre ellos, dándoles la convicción y la seguridad de moverse no en sus fuerzas, sino bajo el permiso del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús pedimos tus bendiciones al salir de este lugar. Bendice las ofrendas y diezmos que vamos a entregar, y gracias por este tiempo maravilloso aquí en tu casa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Los esperamos 17 horas 5 de la tarde, 19 horas 30 en la noche. Y recuerde que desde el mes de agosto comenzamos el culto de oración. Y si Dios lo permite, ese culto de oración será con adultos mayores. Vamos a orar por eso. Y Dios lo está haciendo. Así que demos gracias a Dios y siga conectado bajo las redes. Si usted no puede venir al templo por alguna situación en especial, siga conectado allí. Y cuando pueda venir, cuando sienta la seguridad, porque algunos tienen como miedito de venir todavía, venga, que este es un lugar seguro. Gracias a Dios, este es un lugar seguro. Amén. Que Dios le bendiga. Mejor es un día en la casa de Dios.